Me llamo Orlando Aguilar Silva. Vengo de una familia, mi padre se llamaba Efraín Aguilar y mi madre Natalia Silva. Somos una familia de 5 hermanos. Yo les vengo a relatar hoy día cómo se formó el territorio de Osorno, hoy día Puyehue. El territorio nació en Las Lumas. Las Lumas pasó mucho tiempo y se fue trasladando a Los Negros. Se vino la formación por los caminos, las huellas primero. No eran caminos casi, puras huellas. Después los pasamos a un lugar que se llama Rucatayo, donde fue la formación casi de la parte hoy día Puyehue. Viene escalonándose del cruce Rucatayo, se traslada al Coihue. Ahí estuvo por mucho tiempo, hubo una escuela particular en el Coihue, la cual fueron los primeros pasos hacia el territorio que llegamos a Pilmaiquén. Pilmaiquén se formó en 1934 por la central Pilmaiquén que se instaló en ese lugar. Ese dio la formación, lo que hoy día es Salto Pilmaiquén, con una población que se formó por los obreros que vinieron a trabajar a la planta, donde se instaló toda la población dentro de la faena y fuera de la faena, porque no cupo toda la gente que necesitaba la empresa. Y como arrendó afuera, hoy día eso que se arrendó a Pilmaiquén es el pueblo de Pilmaiquén, porque quedaron los campamentos donde vivió la gente. Y un caballero que era dueño de la tierra tuvo la visión de formar el pueblo de Pilmaiquén, que es lo que es anterior hoy día a Entrelagos, en la cual en Pilmaiquén se desarrolló mucha actividad, como fueron 2.000 obreros que trabajaron en la primera parte. Hubieron 2 escuelas en Pilmaiquén. Había una escuela particular y la escuela fiscal, en la cual estudié yo, la escuela 51 de Pilmaiquén. Ahí hice mi formación y hay fútbol, de todas las actividades por el gran flujo de gente, lo cual se avanzó arriba y para poder los agricultores hacer su harina, se formó un molino con una toma que era la que producía la corriente para poder hacer la harina en Chinchín. En Chinchín estaba el retén Chinchín, que era hasta ahí llegaba toda la comunidad. No había otra cosa para Puyehue. Y también en Chinchín se instaló una balsa para pasar hacia el lado de Río Bueno, hoy día Mantilhue. Eso estuvo por muchos años hasta que se desarrolló a llegar a Entrelagos. En Entrelagos la formación fue que primero se instaló la industria Somasur. Y eso hizo que se desarrollara el pueblo de Entrelagos, porque trabajaba mucha gente en la planta Somasur, que era la que producía terciados desde Curacautín hasta Puyehue, donde se desarrolló la explotación de las montañas de Puyehue, lo cual hoy que estamos relatando, no hay árboles, no tenemos leña, por la explotación irracional que hubo en esos tiempos. Pero como el tiempo pasa y sigue avanzando, se siguió formando Entrelagos primero, por un camino que era puras montañas. Para llegar al molino que les relato, nosotros teníamos que venir a una montaña. Yo siempre acompañaba a mi papá, por eso sé cómo se desarrolló. Y una vez me trajeron lo que hoy día es Entrelagos por un camino que llegó a una altura y todos le decían que había una poza.
Lo único que se veía entre el lago, porque era una montaña tan grande que no se veía el lago, sino que se veía como una poza nomás. No se veía otra cosa. Y ahí me di cuenta que con los años después que me trajeron se comenzó a abrir. Con la explotación de Somosur comenzaron a sacar los árboles de los lagos y hoy se ve el lago Puyehue que aparece. El lago Puyehue se forma en Entrelagos y termina arriba en Gol. También Termas de Puyehue que se desarrolló en esos años. Y en esos años con las Termas de Puyehue, en Salto Pilmaiquén habían unas cabañas que eran del gobierno, eran de bienes nacionales. Esas cabañas se formaron porque en Pilmaiquén había un salto. Y esa vez el salto salía, se veía las aguas nomás, no se veía otra cosa porque era todo bosque. Y eso dio la formación a la Pilmaiquén, que en 1934 se formalizó la planta en el río para producir electricidad que producía desde Osorno hasta Chiloé. En esos años, después hubo una segunda parte en 1948, que hoy día son las 5 turbinas que hay que producen la electricidad Pilmaiquén. Eso, para los que no conocen hoy día, cuando uno viaja por las líneas donde viaja la electricidad, todos los postes dicen Corfo. Eso se imaginan cuántos años que Corfo está metido en los gobiernos. No es Corfo que haya aparecido así nomás. Nosotros siempre lo dábamos porque sabíamos leer y íbamos a leer los postes que decían Corfo. Y esa era la transmisión de la luz a Osorno. Bueno, como se formó Pilmaiquén, pasó a Puyehue. Puyehue tuvo el desarrollo de Somosur, pero Somosur trajo más cosas. Cuando Somosur estaría en la mitad de su época, porque Somosur debe haber estado 20, 30 años, y hubo personajes que desarrollaron dentro de Somosur, cual dio la formación al pueblo de Entrelagos. Primero se llamó, no Entrelagos, se llamó Somosur por el nombre de la fábrica y todos la conocíamos como Somosur. Posteriormente, andando muchos años, se instalaron otras cosas que comenzaron a explotar madera también. Hubo un poder de compra. Se fue formando de a poco, en la cual un caballero hacía la compra de todos los durmientes de ferrocarril. Ese tiempo lo exportaban para donde venía desarrollándose el ferrocarril en Osorno. Y él tenía el poder de compra. Era tan visionario que tuvo la primera bomba de benzina en Entrelagos, era de esa con una manilla que se hacía para lado y lado, no era de electricidad, pero había benzina en Entrelagos. También tuvo la formación del rodeo. El rodeo, una cancha para hacer rodeo, la única que había en esos años era Osorno. Por lo tanto, Entrelagos fue visionario en el rodeo de los guasos de la gente campesina, donde se hacía sus diversiones. Y ese fue el desarrollo de Entrelagos. Entrelagos llegaba hasta una parte que todos conocen, Vialidad. Ahí había un puerto donde se desarrollaba la madera de Somosur. Llegaban los vapores, ese tiempo se llamaban vapores, porque ellos funcionaban con calderas que eran a leña. Entonces, por la nominación de vapores. Lo cual también el turismo, aquellos años cuando recién ya existió en Puyehue el turismo, pero a través de esos vapores que llevaban la gente de Vialidad hasta las termas de Puyehue. También no era explotación nomás, sino en los veranos había turismo. Y el turismo trajo también que Pilmaiquén sea una atracción por su salto. La gente no podía venir a las termas de Puyehue sin que no pasaran al Salto Pilmaiquén a ver los saltos, porque ahí había una hostería. Antes se llamaba El Refugio. Habían grandes comedores que viajaban 2 buses siempre todos los días
A las 12 llegaban ahí, almorzaban y continuaban a Puyehue. Así que el turismo no es que se haya desarrollado en Puyehue últimamente, siempre estuvo ligado a la parte. Posteriormente, como se llama Somasur, se le cambió el nombre porque nosotros vivimos entre medio de dos lagos, que es el lago Puyehue y el lago Rupanco. Entonces por eso se le puso Entre Lagos, porque digo una vez más que estábamos al medio de dos lagos. Eso llevó mucho tiempo hasta la formación de la comuna. La comuna primero, la formación se vino a hacer en 1970, en la cual se dominó Entre Lagos, la comuna era Entre Lagos, no Puyehue. Posteriormente, por algunas cosas que sucedieron, se le cambió a Puyehue, lo que es hoy día la comuna de Puyehue. Y el pueblo se llama Entre Lagos. Esa más o menos es la dominación del territorio que puedo nominarle así a ciertos rasgos, el desarrollo que vino teniendo. También hubo la parcelación de Entre Lagos hasta Puyehue, arriba, hasta las termas de Puyehue, que fueron parcelas por la Caja de Colonización Agraria. Hoy es Banco del Estado, que le da a los agricultores un ayunte güey, le da el abono y le da la semilla para que siembren, para que se puedan desarrollar. Eso es la ayuda de los gobiernos para que la gente que se interesaba en las parcelas pudieran desarrollar la agricultura, porque acá había montaña, no había campo, era pura montaña, y ayudar a explotar, limpiar, para seguir produciendo trigo, porque era una zona que producía mucho trigo. Y ganadería también que se le fue agregando, lo que hoy día es agricultura, ganadería y lechería. ¿Cómo se desarrolló la industria en Puyehue? Primero, como nosotros hablábamos que esto viene de Osorno, la primera industria que hubo, que en la parte que se llamaba Los Negros, tuvo la fábrica de lino. Cuando yo nací, la fábrica de lino ya estaba produciendo el lino, no sé, para los jóvenes, pero era la ropa que había antes, se hacía de lino. Los primeros pantalones que teníamos nosotros eran de lino, porque el lino lo teníamos aquí, la industrialización del lino. Y la segunda parte es que de Osorno para acá se comenzaron a instalar aserraderos, para poder explotar las montañas y la gente hacer su casa. Cada aserradero tenía 3 locomóviles, o sea, 3 aserraderos haciendo madera a la vez para poder hacer la producción que se necesitaba. Primero tuvo el señor Fulloge en Rucatayo, que fue el primero que trajo los locomóviles para producir la madera. Esos locomóviles eran también a vapor, con la misma leña que se explotaba la madera, se hacían andar. Por lo tanto, no gastaban nada, gastaban agua y leña, no, nada más, pero mucha mano de obra. Y después, en segunda parte, vienen más arriba, vuelven a instalar aserraderos, porque ya era poco, 3 aserraderos, se vuelve al Coihue y hay 3 aserraderos más que pertenecían a don Ricardo Ferman, un alemán que llegó también como colono al Coihue y explotó el Fundo del Salto, en la cual ayudó mucho a la explotación para la gente a hacer sus casas y a limpiar los campos. Como yo le conversaba, esto eran puras montañas, no había campo para sembrar, entonces se iba haciendo los roces y para hacer su casa y poder sembrar papa y trigo, además para tener el ganado. Y seguimos para arriba donde se llega a Entre Lagos con la industria. Primero el molino que era de los señores Alvar, que estaba en Chinchín, y que producían toda la harina que los agricultores ocupaban para
sus necesidades de hacer el pan para el afrechillo, el afrecho, la harinilla para hacer la sopaipilla. Todas esas cosas se producían en el molino. Y el molino, les contaba antes que era a base de agua, por una turbina que ellos trajeron, en la cual se terminó el año 60 con el terremoto. Ese molino dejó de hacer la harina, tuvo que volverse a Osorno otra vez para la explotación de la harina. Pero fueron las primeras industrias que hubieron. Y llegamos a Entrelagos y seguimos con las industrias. Las industrias es la zona sur. Ellos explotaban la madera, pero no tan solo porque antes no había motosierras como hay hoy día. Se ocupaban las hachas y se ocupaban esta sierra que está aquí abajo para hacer los trozos y traerlos a la fábrica, tanto a los aserraderos como... También se ocupaban los bueyes. Los bueyes, teníamos los yugos, y esa era una parte, ese se llama argollón, en la cual se ponía la cadera para poder tirar los trozos. Y este se llama gancho, para poder dar vuelta los trozos en los aserraderos. Y esta es una cuña para partir madera. Y Somasur, lo cual ocupaba, esta es una sierra circular para cortar maderas más finas, donde se hacen muchas vueltas en madera. Esta fue parte de Somasur en su industria que tenían. No tan solo hacía terciado, porque hacía unos rolletes que se ocupaban también. Se hacían muchos palos de escoba. Igual antes se hacían escobillas de quilineja. Quilineja se llama una parte que sale del monte, pero ellos producían la barra de madera para poder ir insertando la quilineja. Y así como les cuento todas estas cosas, la industria, cómo se desarrolló. Pero estas cosas no se producían en Chile, se traían de Alemania, la mayor parte era todas estas cosas que llegaron y después los herreros las comenzaron a fabricar acá para poder hacer la producción de la industria que había. Don Theo Tirken, que fue un alemán visionario que llegó a Entrelagos, trajo una barraca donde se produce el forro, se producen los pisos, se producen todas las maderas que se necesitan para los interiores de las casas, en la cual ayudó mucho al desarrollo de toda esta comuna. Él tuvo por muchos años esa barraca, una tremenda visión del hombre de desarrollarse en esa industria. Fue el gran comprador de todas las cosas que se producían acá. Y fue el desarrollo, participó en muchas actividades, gente que le gustaba que esta localidad se desarrollara. Y yo, como le he señalado en todas estas cosas, esto que estoy hablando fue tomado en el Museo Histórico de Puyehue. Por lo tanto, yo los invito a ustedes que lo visiten, que hay cosas del pasado muy importantes en este museo, que ustedes, si las ven, los que son más viejitos se van a recordar, y los más jóvenes van a ver cómo se desarrollamos los humanos en esta estabilidad que había. No habían grandes cosas. Nosotros no teníamos radio, no teníamos teléfono, pero sí en este museo hay rastro de lo que fue nuestro pasado. Yo los invito porque es muy bonito y siempre está a disposición todos los que lo quieran venir a ver.